Hola, muy buenas, yo soy María y esto es Acerca de María. Hoy vamos a probar unos marcadores. Vamos a probar estos marcadores que son los Travi. Travi Pastel, tenemos los Junior y los Big Brass. Así que vamos a hacer un unboxing, vamos a abrir el paquete que nos llega con los marcadores, vamos a probarlos, a ver los colores que tienen, escala cromática, calidad y finalmente vamos a hacer una ilustración utilizando estos marcadores. Y también, como habéis visto, tenemos estos lápices, el plateado y el dorado. Son de la marca Giotto, fila Giotto, tamaño Mega, 5,5 milímetros, y vamos a aprovecharlos también para pintar el fondo de nuestra ilustración. Y así probamos todos los productos. Y aquí tenemos el paquete, la encomienda recién llegada de correos y bueno, vamos a abrirla. Y aquí están los marcadores que hemos pedido. Son los marcadores de la marca Travi en colores pastel y veis que tenemos tanto los gruesos como los finos. Además también tenemos otros marcadores tipo pincel de color negro. Todos de la misma marca, la marca Travi, que es con la que vamos a empezar a trabajar. Y ahora vamos a empezar a probarlos. Agarramos nuestro bloc de dibujo, en este caso es una hoja bastante gruesa de unos 150 gramos. Y comenzamos probando los Big Brass. Vamos a ir probando color a color a ver cómo va quedando cada uno de los tonos. Este blister, este envase de los marcadores grandes tiene más colores que el blister de los marcadores finos. Vamos a pintar un poquito con cada uno para ver cómo es el tono de cada uno de los colores. Y aquí en dos columnas vamos a ir emparejando para ir probando los Big Brass y los Juniors. La marca Travi es una marca económica de marcadores, así que después de hacer esta prueba de color, lo que vamos a hacer es un dibujo con todos ellos. Ahora que ya hemos visto los tonos, que estamos viéndolos, los estoy comparando con los Travi tradicionales, el blister en el que te vienen los colores brillantes y vivos, para que veamos en total, bueno, todas las combinaciones de colores que tenemos. Luego quedaría darles varias capas para crear nuevos tonos. Y aquí vemos el conjunto de marcadores con el que nos hemos juntado ahora después de esta compra. Y vamos a hacer el dibujo. Si aún no estás suscrito al canal, puedes suscribirte haciendo clic aquí abajo en el botón suscribir, o si no, puedes pinchar en el icono de Acerca de María, este que aparece aquí en el vídeo, y ahí también te puedes suscribir directamente. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Subo un par de vídeos aproximadamente a la semana. He empezado realizando estos bocetos que aparecen aquí porque bueno, voy a hacer uno de estos dibujos y he elegido este de aquí abajo a la izquierda. Ya tengo el boceto preparado, en realidad lo quería grabar pero no encendí la cámara, así que este es el resultado. Lo estoy remarcando todo con marcador. Ahora voy a borrar lo que sería todo el lápiz con la goma y ya tenemos nuestro dibujo listo para empezarle a aplicar el color. Voy a realizar todo el coloreado con los marcadores grandes, con los Big Brass de Travi. Y aquí empezamos por el rostro y vamos continuando con todo el cuerpo aplicando lo que es una primera capa solamente. Cuando coloreamos, ya sea con marcador o con lápices de colores o cualquier otro material, tenemos que tener siempre mucho cuidado con los contornos. Lo mejor es o primero o al final dibujar los contornos y luego rellenar la parte de dentro, o antes, pero hacerlo por partes, primero una cosa y luego la otra, para no salirnos del dibujo. Una vez que ya tenemos todo lo que es el rostro, lo que es color piel, el cuello y las manos coloreadas, ya vamos a empezar con el vestido. En el vestido voy a hacer unas rayas anchas en tono celeste y verde pastel. Obviamente todos los colores que voy a usar son pastel porque estos marcadores tienen esta característica. El cabello va a ir todo en rosa y le voy a dar unos detalles también en el color lila. Va a haber también un poquito de amarillo pastel porque quiero utilizar todos los tonos que vienen en el estuche, y ese va a ir un poco en el cuello y en las sombras de lo que son las mangas del vestido. Y voy a utilizar un poco el marrón
El único realmente que no voy a usar es el negro, porque ya he utilizado el marcador fino de la marca Edding para hacer lo que es el perfilado. Entonces el grueso no lo voy a emplear. Y como veis, ahí en la parte de arriba del cabello reservamos un espacio en blanco para hacer como una especie de brillo. Y ahora ya sí le estamos aplicando una segunda y tercera capa para profundizar los colores y hacerlos más oscuros. Y ahora vamos con los detalles en amarillo y también voy a pintar lo que es la flor que lleva en el cabello de color amarillo. Una vez que ya tenemos casi todo ya por finalizar, nos queda darle los últimos toques en los ojos. Voy a pintar la pupila primero de color marrón y le voy a aplicar una segunda capa en verde. Así creo un color totalmente nuevo. Le he aplicado unas sombras también en las rayas horizontales del vestido y ahora estoy con el marcador de gel blanco haciéndole los brillitos en los ojos y le estoy haciendo unos puntitos, unos detalles en lo que sería el vestido, como si llevase unos puntitos, un bordado. Y ahora también voy a retocar lo que es el brillo del cabello para dejarlo mucho más perfilado y mucho más definido. Y para terminar voy a hacer unas rayas en color plateado y dorado, también con unos lápices que he comprado nuevos, a ver qué tal quedan y cómo funcionan. Vamos a ver ahora el detalle de cómo quedan estos marcadores. Y la verdad es que si nos acercamos bien a la imagen se ven los trazos y se ve la unión de los distintos trazos hechos con el marcador. Así que bueno, no son una primera línea de marcadores, por eso son marcadores económicos, pero bueno, el resultado final es lindo porque la verdad es que los colores son muy bonitos, estos colores pastel, pero no son los mejores. Si te ha gustado el contenido, dame un like y recuerda dejarme un comentario. Y personalmente me gustó más cómo quedó así el dibujo solamente con las líneas plateadas grises que cuando le añadí las doradas. Ahí ya se perdió un poco, demasiado confuso, demasiado color. Solo me queda borrarlas. He pintado muy flojito, así que se van a poder borrar bien, pero esta es la versión que más me gustó. Te dejo todas mis redes sociales en la casilla de información. El Instagram, Acerca de María, Facebook, Acerca de María, YouTube, Acerca de María. Muchas gracias.